Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Pero la palabra de Dios no se equivoca, hermanos. Esto es lo bueno, que nos estamos fundamentando en la palabra de Dios y no en lo que alguno pueda llegar a creer. ¿Estamos ahí? ¿Alguien me puede leer del 16 al 21, por favor? Con voz fuerte, para que se escuche aquí en la grabación. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias, hermano. Miren, antes de ver el asunto que vamos a ver aquí, quiero aclarar los puntos finales. Desde el versículo 19 dice aquí, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra de Dios, hermanos. Nadie en el mundo, ningún hombre, ninguna mujer que se diga apóstol, profeta, pastor, lo que sea, hermanos, le va a dar tal seguridad de lo que le va a dar la palabra de Dios. Nosotros no podemos estar siguiendo a hombres y a mujeres por su prestigio, por lo que hayan hecho, sino vamos a seguir. Si hay algo bueno que reconocerles, es el trabajo del Señor, hermanos. Lo que se ha hecho en el nombre del Señor, como dice aquí, porque nunca en el versículo 21 la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí hay una verdad, hermanos, por si lo quieren apuntar, verdad, una verdad espiritual, porque la profecía fue traída, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios, la profecía, solamente puede venir, hermanos, por los santos hombres de Dios. Perdón, ¿puedo repetir la definición, hermano? No es definición, solamente fue un comentario. Okay. Que la palabra de Dios solamente puede ser traída por los hombres santos de Dios, por los santos hombres de Dios. Cuando hablamos de palabra segura, como dice aquí, la palabra profética más segura, solamente puede ser traída por los santos hombres de Dios. Yo le conozco, hermanos, este término como palabra verdadera. Usted la puede interpretar también como palabra fiel. Y aquí Pablo le pone la palabra profética más segura. Se refiere a la misma palabra de Dios, hermano. Pues Pedro. Perdón, Pedro, sí. Disculpe. Gracias, hermano, por la aclaración. Ahora sí vamos a ver el asunto, hermanos. El asunto que aquí vamos a tratar con respecto a la autoridad del Señor Jesucristo está en el versículo 17, cuando dice, pues cuando Él, ¿de quién estamos hablando? Del Señor Jesucristo. Cuando Él recibió de Dios Padre, dice, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Aquí la palabra clave, hermanos, que vamos a tomar va a ser honra. Dice aquí honra y gloria.
Pero la honra es lo que hace referencia a la autoridad. Si usted quiere escribir el concepto de honra, hermanos, y esto es en base al original griego, hermanos, como todos los conceptos que les comparto, es valor adquirido como pago. Honra quiere decir valor adquirido como pago, que ha adquirido un valor. Para un hombre o una mujer tener honra, hermanos, tiene que trabajar. Si no trabaja, no va a recibir honra. Por eso aquí dice, la honra viene solamente, que es el valor, es como un reconocimiento, un valor adquirido como pago. Si no se trabaja, pues no se paga, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Es una verdad. Es una verdad, hermanos, desde cuando el hombre empezó a estar aquí en la tierra, en los tiempos de Adán, que el Señor lo puso a trabajar. Lo puso a trabajar la tierra. Le dijo que con el sudor de su frente comerá, y se cansará y todo. Si no hay trabajo, no hay pago. Así de fácil. Entonces, si el hombre o la mujer de Dios no trabaja, no va a recibir honra, no va a recibir poder. Así que el Señor Jesucristo lo recibió del Padre, pero también porque trabajó, hermanos. Ahí, y lo vamos a ver más adelante cuál fue el trabajo. Y le repito, estos conceptos vienen en la concordancia Strong. Espero pronto haya un tiempo para que la conozcan, ¿verdad? Los que no la conocen bien, pues la concordancia Strong, de donde estudiamos más acerca de la palabra de Dios. El número de Strong, solamente como comentario, hermanos, es el G5092. Y de ahí viene el concepto, ¿verdad? De ahí formamos el concepto de honra. En el Antiguo Testamento, también como comentario, hermanos, honra, autoridad o nombre quería decir lo mismo. Alguien que tenía honra es alguien que tenía autoridad. Esta dice aquí en la escritura, pues cuando él recibió de Dios, quiere decir que la recibió del Padre, hermanos. Nadie se la dio, ni hombre, ni mujer, ni José, que era su padre terrenal en el mundo, ¿verdad? Del cual aprendió el oficio de carpintero. Ni María, que era su madre aquí en la tierra, físicamente. No lo recibió de ellos, ni lo recibió de los rabinos en su tiempo de las sinagogas, ni del gobierno tampoco. Dice aquí que la recibió de Dios. Dice que le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Ese pasaje, hermanos, ¿se recuerdan dónde está? De lo que está haciendo referencia Pedro. Del bautismo. Del bautismo, hermanos, así es. Si usted quiere ponerle ahí, solamente como comentario, ¿verdad? Le puede poner un 1 o decirle primera cita de Pedro y ya le pone el bautismo del Señor Jesucristo. ¿Sí se acuerdan dónde está? En Mateo y Lucas, pero no sé exactamente. Si no mal recuerdo, Mateo 3, ¿verdad? Y también están los demás evangelios. Ahora, dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. El Señor Dios Todopoderoso, el Padre, así hacemos referencia a el Señor, el Hijo, que es el Señor Jesucristo, está citando una parte del Antiguo Testamento, que más adelante la vamos a ver, es Isaías 42. Dice, versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Está haciendo referencia, hermanos, a otra parte de la escritura, pero ahora está hablando Pedro. ¿Ven la diferencia? Primero, en el versículo 17 es Pedro hablando, dice, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada una voz del cielo que decía, es Pedro hablando, y está haciendo referencia a una parte, un hecho histórico que fue el bautismo del Señor Jesucristo.
Ahí fue cuando Dios Padre habló y le dijo que este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Señor, el Padre, citando al profeta Isaías en el capítulo 42, y después Pedro vuelve a hablar y dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Con quién? Con el Señor Jesucristo, en el Monte Santo. Está citando otra parte de las Escrituras. ¿Sí, sí conocen ese pasaje al que hace referencia Pedro? Es la transfiguración del Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 17. Es lo que está citando aquí el apóstol Pedro. Mateo 17. ¿Por qué es importante venir para acá, hermanos? Porque aquí, donde leímos en Pedro, nos dice cómo el Señor Jesucristo recibió su autoridad. Y como ya vimos, fue enviada de la gloria, fue enviada directamente del Padre. Y le dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Más adelante vamos a ver esas partes, va a descomponer esa parte de la escritura para ver qué quiere decir cada una de ellas. ¿Ya están ahí? Mateo 17. A ver, ¿alguien puede leerlo del 17 desde el principio hasta el versículo número 8, hermanos? Con voz fuerte, por favor. 7 días después Jesús tomó... 6. ¿Del 6 al 8? Perdón. Dice 6 días, dice, empieza. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y les llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, ¿aún es para nosotros que estemos aquí? Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Gracias, hermano. Bien, vamos a empezar, como dice aquí, 6 días después, Jesús tomó a 3, ¿verdad? Pedro, Jacobo, y a Juan, su hermano. Dice, y lo llevó aparte a un monte alto. Pero dice aquí que Jesús los tomó a ellos, los eligió, hermanos. Así como el Señor elige, el Señor el Padre, también el Señor Jesucristo eligió a esos 3. Dice aquí, y se transfiguró delante de ellos. Transfigurar quiere decir que cambió su forma física, hermanos. Dice, delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Hasta ahí, hermanos, hasta ahí se nos está mostrando cómo es físicamente el Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis también viene descrito cómo es físicamente el Señor Jesucristo. Pero viene más ampliamente de como lo tenemos aquí. Ahora dice, y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esto es un misterio, hermanos, de lo cual no vamos a hablar hoy. Dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra Moisés, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, dice, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía. Y esto es, hermanos, lo que citó Pedro, la segunda parte que citó Pedro, que es la transfiguración del Señor Jesucristo. La primera, ¿cuál fue? La primera parte que citó Pedro en segunda de Pedro 1:17, la del bautismo, y esta es la segunda que citó Pedro,
El Señor Jesucristo citó a Isaías, perdón, el Padre, el Dios Padre citó a Isaías. Y aquí lo está citando otra vez, pero agrega una cosa muy importante, hermanos. Ahora, la primera cita de Pedro dijimos el bautismo y la segunda es ahora la transfiguración del Señor Jesucristo. Aquí es donde el Señor, el Padre, le envía la autoridad al Hijo. Cuando dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice, a Él oíd. A Él oíd. Cuando el Señor dice a Él oíd, quiere decir que a Él le pongamos atención lo que nos va a hablar, hermanos. Tenemos que recibir la palabra del Señor Jesucristo, los mandamientos del Señor Jesucristo. Porque antes, hermanos, todo se fundamentaba solamente en el Padre. Ahora el Padre le dio la honra al Hijo, le dio la autoridad al Hijo, al Señor Jesucristo. Ahora sí vamos a estudiar lo que dijo el Padre. Dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sabemos que es hijo, ¿verdad? Este es mi hijo, el linaje, el descendiente, pero dice amado. ¿Qué entienden ustedes cuando escuchan la palabra amado? Este es mi hijo amado. Amar, adelante, hermano. Pienso que como se nos ha enseñado como en el libro del profeta Daniel, quiere decir que era obediente. Que era obediente, gracias, hermano. Que era obediente. ¿Alguien más, hermanos? ¿Tiene algo más? ¿Otro concepto acerca de la palabra amado o amar? Que era muy querido, muy amado por el Señor. Que era muy querido por el Señor. Ok, ¿alguien más? Uno, gracias, hermano. Que es obediente, que es muy querido. ¿Alguien más? Eso iba a decir yo. Bueno, ya hay dos, que es muy querido por dos. Bueno, miren, la palabra amar, según la palabra de Dios, es un poco compleja de describir, hermanos. El amor que viene en la palabra de Dios no es el mismo amor del mundo. En el mundo para el mundo es muy fácil decir, yo te amo. Ah, te amo, aman a todos. Pero ni siquiera saben lo que es el amor, hermanos, verdadero. Mucho menos se va a entender en el mundo lo que es el amor verdadero en el Señor Jesucristo, el amor del Señor, el amor hacia el Señor, o cómo el Señor manifiesta su amor para con nosotros, inclusive los tipos de amor que hay en la palabra de Dios. Cuando hablamos de amado, hasta está haciendo referencia a una palabra en su original en griego que se pronuncia ágape, que viene del amor. Amado viene de la palabra amor, que quiere decir ágape. Amado viene de la palabra amor, que significa ágape, o se pronuncia como ágape. Hay otro tipo de amor, hermanos, en la palabra de Dios. Hay muchos tipos de amor en la palabra de Dios. Otro tipo de amor que podemos encontrar en la escritura es el amor fileo. El amor fileo, si lo quieren escribir solamente como dato, ¿verdad? El amor fileo hace referencia más que nada a la amistad o ser amigo. No es lo mismo que el amor ágape, lo que vamos a ver. Bueno, no vamos a ver el amor ágape, lo que vamos a ver es la palabra amado. Mi hijo amado, porque es lo que vamos a estudiar. Pero para entender amado tenemos que entender ágape. ¿Qué quiere decir ágape? Si usted busca en la concordancia Strong y busca la palabra ágape, ¿sabe qué le va a salir? Amor. Y pues quedamos en las mismas, ¿no? No tenemos un entendimiento acerca de lo que significa la palabra ágape. Tenemos que escudriñar un poquito más. Fileo. Fileo dijimos que hace referencia a la amistad o ser amigo. Bueno,
Entonces tenemos que buscar un poco más acerca del amor ágape, porque si buscamos en la congregación Strong, así nos va a salir. Amor, nada más. Entonces tenemos que escudriñar un poco más acerca de la palabra. La palabra, lo que diferencia la palabra ágape de fileo, es que la palabra ágape está hablando de un sentimiento, hermanos, hacia otra persona, pero que va más allá del sentir humano, el sentir de la carne. Hace más referencia a dejar de un lado los sentimientos y poner por encima el juicio, nuestro entendimiento. El amor ágape es con nuestro entendimiento, eso tiene que quedar claro. Es lo que hace, lo que se diferencia del amor fileo. El amor fileo, hermanos, es como cuando uno siente siente algo, y esto sí es sentir, que en su carne siente algo por su amigo, por su papá, por su mamá. Ese es el amor fileo. Pero el amor ágape que estamos buscando, hermanos, es un amor que viene por el entendimiento. Quiere decir que es por elección. Nosotros elegimos amar a la persona. Nosotros elegimos el bien de otra persona, o ver o ser partidario de la otra persona. Es lo que hace referencia más el amor ágape. Y es lo que sí diferencia del amor fileo. Aquí tengo unos pequeños conceptos, hermanos, pero se los quiero mejor explicar así de esa manera. El amor ágape depende o va más enfocado a lo que es nuestro entendimiento. Quiere decir por elección. Y aquí dice una palabra medio rara, espero que la entiendan. Dice que es asentimental. Quiere decir que no tiene relación con los sentimientos. El amor ágape. El amor ágape se decide ver por el bien de la otra persona. Ahora, les voy a leer, hermanos, les voy a leer el concepto de amado, teniendo en cuenta lo que hemos hablado hasta ahorita acerca del amor. La palabra amado, en su original griego, literalmente significa amado, lo mismo. Ahora, conociendo, eso es lo que significa, así literal se traduce, hermanos. Ahora, conociendo lo que hemos hablado hasta ahorita, el concepto es que hace lo que Dios ha mandado. Cuando en la escritura vemos estas partes, que una persona es amada por Dios, es porque hace lo que Dios ha mandado. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, bueno, es diferente a lo de Daniel, es un poquito diferente el asunto de Daniel. Imagínense, hermanos, si el Señor les dice a cada uno de nosotros, el Señor Jesucristo es mi Hijo amado, a Él oíd. Si nosotros oímos lo que dice el Señor Jesucristo, nosotros vamos a entrar en el concepto también de hijos amados. Nosotros, y que tengan esto bien claro en su mente, usted y yo, ya como hijos de Dios, es un concepto, hermano, ser hecho hijo de Dios. Bueno, ya soy hijo de Dios. Ahora, imagínese que usted asciende un poquito más, ya no es solamente hijo de Dios, sino que es un hijo de Dios que es amado por Dios. Ya es un grado un poquito más arriba, un poco más alto, hermanos. ¿Por qué usted va a ser amado por Dios? ¿Alguien me puede decir? Que hace lo que Él ha mandado. Porque hace lo que Dios ha mandado. Bien, ¿les quedó claro el asunto? En otras palabras, que obedece sus mandamientos. Que obedece sus mandamientos también. Exactamente, en otras palabras, es lo mismo, como dice nuestra hermana. Que obedece sus mandamientos. Más adelante vamos a ver un poquito más acerca de la palabra amado. ¿Perdón? Que es epíteto, es lo mismo. Es lo mismo. Epíteto se refiere más a lo que es como un título. Ahora, dice aquí que este es mi Hijo amado, dice, en que tengo complacencia. Ahora vamos a escudriñar la palabra complacencia. ¿Qué entienden ustedes, hermanos, por la palabra complacencia? Les pregunto para ver por dónde
por dónde andamos, ¿verdad? Y ya según los originales de la palabra, lo vamos a interpretar de una forma segura a lo que se refiere la palabra de Dios, porque muchas veces, como les expliqué en la primera clase, esto es una obra literaria, esto que tenemos en las manos. La palabra de Dios verdadera, la que tiene un sello, es la que estamos ahorita abriendo, hermanos. Estamos escudriñando las escrituras y ahí estamos abriendo la palabra verdadera de Dios. Pero si no la escudriñamos, hermanos, tenemos solamente una obra literaria que tiene un dueño, que es Sociedad Bíblicas Unidas, y tiene un ISBN, y aquí tiene los números de registro. No deja de ser eso, hermanos. Hasta que nosotros la escudriñamos. Entonces ahora sí ya tenemos la palabra de Dios verdadera. Y es cuando el Señor verdaderamente nos está hablando, hermanos. Porque usted puede tener los versículos escritos en su casa, en su carro, en todas partes. Pero si no conoce qué quiere decir eso, hermanos, no deja de ser tinta, papel, pared, en un lienzo, ¿verdad? Hasta que lo abrimos, ya sabemos qué es lo que el Señor nos está hablando. Por eso ahora les pregunto otra vez, y por eso les hice la pregunta, ¿qué entienden por complacencia? Cuando dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Algo satisfecho, ¿no? Satisfecho. Esa palabra es muy importante. Adelante. Como una felicidad, por decir. Como una felicidad. Muy bien, también satisfecho, felicidad. ¿Alguien más? Son palabras importantes, hermanos. A lo mejor dicho de otra forma, hermanos, de como yo lo puse aquí en el concepto que creé, con base a los originales, ¿verdad? Porque pues obviamente todos tenemos una particularidad y somos diferentes. Y yo entiendo diferente el asunto. Pero quiere decir lo mismo en otras palabras, como decía nuestra hermana. Bueno. La hermana dijo que complacencia tiene algo que ver ahí la palabra satisfecho. Y nuestro hermano dijo que también como una felicidad, es como una felicidad. Y si lo mezclamos las dos cosas, hermanos, podemos tener un concepto acerca de lo que es la palabra complacencia. Te voy a leer el concepto de la palabra complacencia en base a los originales griegos de la Reina Valera 60, según Strong. Pero este concepto, les recuerdo, no lo van a encontrar en ninguna parte, hermanos. Yo lo hice conforme al estudio. Dice, primero, que ha sido aprobado o calificado. Eso es lo que literalmente se acerca más a lo que quiere decir la palabra complacencia. Que alguien que ha sido aprobado o calificado. Ahora, o calificado. Y ya nos escriban, bueno, ahorita les digo lo que sigue, hermanos. Para que alguien haya sido aprobado o calificado, ¿qué tuvo que haber pasado para que eso sucediera? Tuvo que haber pasado una prueba, ¿no? Entonces dice aquí, el concepto continúa, yo le puse que ha sido aprobado, punto, y seguido, dice, o ha pasado una prueba, punto. Como un examen, hermanos, imagínense, ¿no? Imagínense que usted le pone un examen y lo reprueba. ¿Su papá cómo cree que se va a sentir? ¿Complacido? Como decía nuestro hermano, va a sentir una felicidad si usted reprueba un examen, su papá, ¿no? O su papá que tanto está trabajando en el sol y a ver cómo le hace para conseguir, su papá o su mamá. Y usted llega con un examen reprobatorio, ¿se va a sentir satisfecho, como decía nuestra hermana? No, ¿verdad? Bueno, claro que no. Entonces, por eso quiere decir aprobado, que ha pasado una prueba. Y para terminar el concepto, hermanos, ya tomando esas dos partes, dice, a alguien que ha realizado lo que otro considera agradable o bueno. Son puntos importantes, hermanos. En este caso, ese otro es el Señor, Dios, el Padre. Se lo voy a repetir. Alguien que ha realizado lo que otro considera agradable o bueno.
a alguien que ha realizado lo que otro considera agradable o bueno. Cuando alguien hace lo que otro considera agradable o bueno, ese otro va a sentir este sentir que es complacencia, que ha sido complacido. Por eso les decía que era una mezcla de los conceptos que nos dijeron nuestros hermanos, la hermana Tere y el hermano Fernando, porque por una parte decía la hermana satisfecho y por otro el hermano Fernando nos decía que es como sentirse feliz, ¿verdad? ¿Sí? Algo así. Sentir una felicidad. Bueno, entonces, si la persona, nuestro hijo, o no pasara la prueba, hermanos, pues no sentiría uno nada agradable, ¿verdad? Si el Señor dijera en su palabra, este es el mandamiento que quieres que cumplas, y no lo cumples, ¿el Señor va a estar contento? Pues no va a estar complacido. Adelante, hermana. Puedo agregar algo, me vino la palabra Sí, adelante. el domingo que cuando Abraham obedeció al Señor que llevó a su hijo para el holocausto, que se lo entregara. Sí. Pienso yo que para el Señor fue complacido. O sea, el Señor ¿Fue complacido? o sea, porque fue obediente. Sí. El Señor, como decían, ¿verdad? Se sintió satisfecho y contento por eso mismo, ¿verdad? Quiere decir, se logró el objetivo que quería el Señor. A diferencia de cuando le mandaron a Saúl, ¿no? Que matara al rey, a Amalek, y no lo hizo, ¿no? No obedeció. Sí, por favor. Así es. Ese es un ejemplo de desobediencia, ¿verdad? Y pues el Señor no se sintió complacido con Saúl y hubo consecuencias, hermano. Y como vimos en el caso de Abraham, dijo mi hermano, te le doy la palabra. Y como vimos, como el ejemplo que nos puso la hermana, el caso de Abraham, de la enseñanza que vimos hace unos días, también hubo una consecuencia, pero positiva, hermanos. Hubo un pago que dijimos que era, ¿se acuerdan? La bendición de Dios. Para la bendición se tiene que trabajar, ¿se acuerdan? Hay que trabajar para ser bendecido por Dios. Porque dice el Señor, en esto que has hecho, en esto que hiciste. Ahí cuando le dijo a Abraham así, entonces es cuando el Señor dice que lo bendecirá o lo bendice, ¿verdad? Lo bendició. Pero a Saúl, ¿qué le pasó? Fue desechado por Dios. Tuvo un final triste, ¿verdad? ¿Iba a comentar algo, hermano? Sí, quisiera agregar, como no tiene mucha importancia, pero no, adelante. Quisiera comentarlo. Que esta clase de complacencia que estamos estudiando aquí en la palabra es muy diferente a la clase de complacencia que tenemos los seres humanos, especialmente en el mundo terrenal en que vivimos, ¿verdad? Cuando la gente está sin Cristo, a veces una mujer le puede decir a su esposo, compláceme, porque le pide algo o porque quiere algo, ¿verdad? Y cuando esa persona a la que se le pide lo da, se siente complacido. Cuando yo era pequeño, había un programa en la radio que salía todas las tardes y el programa se llamaba Complacencias y consistía en que las personas llamaban a la radio para pedir su canción favorita y cuando las personas pedían esa canción, el locutor, la gente que estaba a cargo, anotaban, ¿verdad? A veces les daba tiempo ponerle su canción a la gente que pedía, a veces no les daba tiempo. Entonces cuando no les daba tiempo decían, pedimos una disculpa porque no pudimos complacer a todos. Entonces la manera de complacer varía, ¿verdad? De acuerdo a lo que estamos estudiando aquí en la palabra del Señor. Es algo completamente diferente con el Señor, ¿verdad? Pero de alguna manera se asemeja aún en el ser humano que cuando alguien pide algo, ¿verdad? A lo mejor en este caso, como en la radio, no lo merecía o es cosa terrenal, es cosa de hombres, pero aún así se consideraba que era una complacencia, que se le pusiera su canción a la persona que llamaba, ¿no? Que obviamente cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, se va a sentir completamente diferente, ¿verdad? Se va a sentir que nosotros estamos interesados, que nos importa lo que Él nos habla, lo que Él nos dice o lo que Él nos manda. Y eso es lo más importante, yo pienso, que considera el Señor en nosotros, ¿no? Que pongamos atención en lo que Él nos dice y que hagamos exactamente como Él nos dice. Bien, ese es un muy importante punto final, hermano,
son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Una cosa es guardar la palabra de Dios, tener la palabra de Dios, y otra cosa es ponerla por obra. Y quizás vamos a ver los dos puntos si no da tiempo hoy en este estudio. Pero miren, el ejemplo que nos puso el hermano sí es cierto, es algo del mundo, pero sí se asemeja mucho a lo que estamos estudiando. Cuando dicen la palabra complacencia, en el caso, ¿verdad?, de que nos contó el hermano, es porque le era agradable a las personas, ¿verdad?, una cierta canción. A mí me gustaba una canción, decía la persona, le era agradable, ¿no? Y si las personas que estaban en la radio la ponían, pues entonces ya había sido complacido, porque ya había recibido lo que a él le era agradable, que era esa canción, ¿verdad? Pero en este caso, como también nos comentó, ¿verdad?, lo que al Señor le agrada es que se ponga por obra tu palabra, que la guardemos primero, que la tengamos y que también la pongamos por obra. Vamos a ir, hermanos, ahora. Bueno, ¿quedó claro el asunto de complacencia? Antes de avanzar, complacencia, lo que significa la palabra amado y complacencia. Porque ahí es donde el Señor se complace. Y miren, hermanos, acuérdense de lo que les voy a decir. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Así que nosotros también podemos entrar en este concepto de hijos amados de Dios. Inclusive hay una parte de la Escritura que así lo marca, como hijos amados. ¿Quedó claro lo de amado? ¿Lo de complacencia? ¿Sí? Bueno, ¿alguien me puede decir qué entendió por amado? Ahora ya sabiendo lo que sabemos. Que obedece lo que el Señor manda. Que obedece lo que el Señor manda. ¿Complacencia? ¿Ahora? Ya sea aprobado o calificado. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Porque nuestro hermano ya nos aportó mucho. ¿Alguien más? La pregunta, hermanos, para saber si entendieron, ¿verdad? Si se les está quedando un poquito de lo que estamos estudiando, hermanos. Luego también está este force para asegurar, ¿verdad?, que se quede lo entendido en ustedes. Dice el concepto que ha sido aprobado o calificado, que ha pasado una prueba. Y aquí yo agregué a alguien que ha realizado lo que otro considera agradable o bueno. Fíjese cómo puse el concepto que dice agradable o bueno. Esto no lo saqué de ninguna parte, hermanos, más que del escudriño de la palabra de Dios. No me copié de ningún libro ni de ninguna otra parte. Le puse agradable o bueno. ¿Por qué bueno? Porque el Señor no nos va a mandar a hacer nada malo, hermanos. Y el Señor se agrada en lo bueno. De ahí viene la complacencia. Por eso que dice el Señor, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque el Señor lo hace. El Señor Jesucristo hizo, ¿verdad?, en su tiempo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, lo que le fue encomendado, Él lo hizo. Y por eso se sintió complacido el Señor. Dice, y agrega, a Él oíd. A Él oíd. Y ahí ya le está dando más autoridad al Señor, hermanos. Cuando le dice a Él oíd. Ya no hay duda, hermanos, de que se tiene que seguir al Señor Jesucristo. O si hay duda. Pues si viniera un testigo de Jehová y le dijera, Jesús no es el Hijo de Dios, ¿usted qué le diría? Si ahí dice el Señor, este es mi Hijo amado. ¿O no dice? Y todavía dice en el que tengo complacencia. Les digo porque ellos no creen. En las versiones anteriores, no sé si en las actuales, ¿verdad? Yo hace mucho tiempo que ya no tengo una escritura una traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Pero en las versiones de hace como unos 17 años o 15 años, esta parte venía rayada. Decía, este es, y estaba rayado Hijo amado, no decía Hijo amado, había una raya nomás, en quien tengo complacencia, y luego venía un asterisco ahí en esa raya, y al final de la escritura acá abajo decía mal traducido, o error de traducción.
Hermanos, para que se imprima una escritura, hermanos. No sé, ¿ustedes creen que lo que nosotros hacemos, que es buscar los originales de la palabra de Dios, ellos no lo pudieron haber hecho en su momento, antes de mandar a imprimir miles de millones de escrituras? Y no ponerle una raya nomás. Está muy raro, ¿no? ¿Por qué no se buscó la verdad? También estaba fallando de que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Regularmente ellos hacen eso cada determinado tiempo. Sí, Cuando, le quitan. cuando son ganados, son afrentados con la palabra y encuentran alguna verdad que a ellos no les gusta o que no les Le conviene, quitan. van Sí. modificando sus escrituras. Casi muy constante. El propósito del estudio, hermanos, no es que sean afrentados, ¿verdad?, por nosotros, por lo que estudiamos, ni tampoco que sean avergonzados. Pero esto es para nosotros, hermanos. Acuérdense lo que vimos en la primera clase. El sello se está abriendo para nosotros. Entonces, por eso les digo, si alguien le viene a decir que Jesús no es el Hijo de Dios, usted ahora tiene el entendimiento para saber que la persona está en error, que es mentira. Y aún todavía más, hermanos, que a él se le dio la autoridad. Y cuando le vengan a decir, no, es que no, porque hay unos que sí creen en Jesucristo, pero dicen, él era nada más un profeta. No, él era hijo, y el Señor le dio autoridad a él. Sí. A él le dio autoridad, porque dice Pedro que él recibió honra y gloria. Y aquí es donde está recibiendo cuando le dice a él oír, ahí es donde está recibiendo la autoridad. También en el libro de Filipenses hablan, ¿no? También, eso lo vamos a ver al final, hermano. Sí, también, más, espérenme tantito. Eso lo vamos a ver al final. Bien, quedó claro entonces, ¿verdad? Lo de amado y complacencia. Ahora vamos a ver el asunto. Dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Vamos a ir al libro de Juan, hermanos. Acabamos de ver la transfiguración del Señor Jesucristo. Yo les digo los títulos, hermanos, así que pónganse, voy a decir que abusados, ¿verdad? Para cuando yo les digo el título del tema, si se les pasa, pregúntenmelo. Lo que acabamos de ver fue la transfiguración del Señor Jesucristo. Primero vimos la potestad de ser hechos hijos de Dios, ahí donde empezamos, ¿verdad? Después vimos la de segunda de Pedro, 1:16 al 21, que es autoridad de Jesús. Y luego vimos la transfiguración de Jesús.